Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Palabras Sagradas. Biblia. Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia. El momento en que Dios convirtió al poderoso rey Nabucodonosor en un animal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un rey tan poderoso como Nabucodonosor terminaría arrastrándose en 4 patas, comiendo hierba y viviendo como una bestia? ¿Qué pudo llevar a Dios a emitir un juicio tan dramático? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Esta historia está llena de lecciones sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Créeme, no querrás perderte la increíble transformación que ocurre al final. Lo que le sucedió a Nabucodonosor todavía puede enseñarnos valiosas lecciones hoy, y la verdad revelada en esta historia podría cambiar la forma en que ves el éxito, la humildad y el papel de Dios en tu vida. Antes de comenzar, asegúrate de dar like si estás emocionado por aprender algo nuevo. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos que revelan poderosas verdades de la Biblia. Quédate con nosotros hasta el final, donde discutiremos lo que significa la experiencia de humillación de Nabucodonosor para ti y cómo se aplica a nuestra vida diaria con Dios. También nos encantaría escuchar tus opiniones. Déjanos en los comentarios cuál lección de esta historia te impactó más. Y no dudes en compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser animados por la sabiduría de Dios. Ahora, adentrémonos y descubramos por qué Dios convirtió al rey Nabucodonosor en un animal. Antes de llegar a la transformación de Nabucodonosor en un animal, echemos un vistazo más de cerca a quién era este rey y por qué su historia es tan significativa. El rey Nabucodonosor II no era un rey cualquiera. Fue uno de los gobernantes más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Reinó aproximadamente entre los años 605 y 562 a.C., y durante su gobierno, Babilonia alcanzó el apogeo de su poder, convirtiéndose en uno de los imperios más renombrados de la historia. Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, era conocida por su vasta riqueza, su destreza militar y sus impresionantes hazañas arquitectónicas. Quizás la más famosa de ellas fueron los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque los historiadores debaten su existencia, la leyenda de estos jardines simboliza la grandeza y el lujo de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor expandió su imperio, conquistando muchas naciones circundantes, incluyendo Judá, el reino del pueblo elegido de Dios. En el año 586 a.C., lideró la destrucción de Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos, derribando sus muros, incendiando el templo y llevando a los israelitas al cautiverio. Este evento, conocido como el exilio babilónico, fue un momento crucial en la historia bíblica, ya que marcó el cumplimiento de las advertencias de Dios a los israelitas por su desobediencia. 1 Reyes 24:10-16, 2 Reyes 25, Odín, Batsach-Odín. El legado de Nabucodonosor como conquistador y constructor lo convirtió en una figura central en el escenario mundial de su tiempo. Sin embargo, lo que más destaca en la Biblia es su relación con el Dios de Israel, sus interacciones con los exiliados judíos, particularmente con Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, nos ofrecen una visión profunda de su carácter. A pesar de ser un rey pagano que adoraba a muchos dioses, Nabucodonosor tuvo varios encuentros con el verdadero Dios, el Dios de Israel. Estos encuentros marcaron el curso de su vida y finalmente lo llevaron a una experiencia de humillación. En el libro de Daniel
Vemos por primera vez a Nabucodonosor enfrentándose al poder de Dios, cuando tiene sueños inquietantes que ninguno de sus magos, encantadores o sabios, pudo interpretar. Fue Daniel, un joven cautivo hebreo, quien interpretó estos sueños, revelando los misterios que Dios le había dado. En el capítulo 2 de Daniel, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua hecha de diferentes materiales que representan distintos reinos. Daniel le dice valientemente al rey que su poder y éxito provienen del Dios del cielo. Leamos Daniel 2:37 a 38. Su Majestad, usted es el Rey de Reyes. El Dios del cielo le ha dado el dominio, el poder, la fuerza y la gloria. En sus manos ha puesto a toda la humanidad, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Donde quiera que vivan, Él los ha hecho gobernar sobre todos ellos. Usted es esa cabeza de oro. Este versículo es clave porque establece que la autoridad de Nabucodonosor fue otorgada por el mismo Dios. A pesar de ser un rey pagano, el ascenso al poder de Nabucodonosor y su vasto dominio fueron parte del plan soberano de Dios. Dios lo colocó en esa posición de influencia, así como gobierna el ascenso y la caída de todos los líderes y reinos. Romanos 13:1. Sin embargo, con gran poder, a menudo viene un gran orgullo. El corazón de Nabucodonosor, al igual que el de muchos gobernantes a lo largo de la historia, se llenó de orgullo. A medida que su imperio florecía y lograba éxitos monumentales, Nabucodonosor comenzó a atribuirse toda la gloria a sí mismo, en lugar de reconocer la mano de Dios en sus victorias y logros. Nabucodonosor cayó en la trampa de la autoexaltación. Uno de los ejemplos más impactantes de su orgullo fue su reacción ante los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a inclinarse ante una imagen de oro que Nabucodonosor había erigido. Estaba tan enfurecido por su desafío que ordenó que fueran arrojados a un horno de fuego ardiente. Pero incluso entonces, cuando Dios los salvó milagrosamente de las llamas, Nabucodonosor no entendió completamente la profundidad de la autoridad de Dios. Aunque reconoció a Dios como el Dios que salva, Daniel 3:28 a 29, su corazón permaneció sin arrepentirse y lleno de orgullo. El segundo encuentro de Nabucodonosor con el poder de Dios llegó en forma de un sueño misterioso e inquietante, narrado en el capítulo 4 de Daniel. Este capítulo nos introduce a un sueño que estremeció profundamente a Nabucodonosor, a pesar de su estatus como el gobernante más poderoso del mundo antiguo. Al comenzar el capítulo, Nabucodonosor comienza relatando su sueño con sus propias palabras, mostrando que, aunque era un rey, algo en esta visión lo dejó profundamente perturbado y desesperado por encontrar respuestas. Una vez más, como en situaciones anteriores, convocó a los sabios, a astrólogos y magos de Babilonia para que interpretaran el sueño. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación. Es importante notar aquí que, aunque estos hombres eran considerados expertos en la sabiduría y las artes místicas de Babilonia, eran impotentes frente a un mensaje divino. Este es un contraste significativo que el libro de Daniel enfatiza repetidamente. La sabiduría y la revelación de Dios siempre superan la comprensión humana. Finalmente, se llamó a Daniel, conocido por su nombre babilónico, Beltsasar. Daniel ya había demostrado su habilidad, dada por Dios, para interpretar sueños en capítulos anteriores, pero esta vez el mensaje sería más personal y severo. El rey Nabucodonosor confiaba en Daniel porque reconocía el espíritu de los dioses santos en él. Daniel 4:18. Sin embargo, aún no entendía al verdadero Dios detrás de la sabiduría de Daniel.
Adentrémonos ahora en el sueño que Nabucodonosor describió en Daniel 4:10 a 12. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama. Miré, y vi delante de mí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era enorme. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Bajo él se refugiaban los animales salvajes, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaban todos los seres vivientes. La imagen del árbol es poderosa y simbólica. El árbol era majestuoso, elevándose por encima de todo, proporcionando refugio y sustento a todas las criaturas de la tierra. Este árbol representa el reino de Nabucodonosor. Babilonia, en ese momento, era la superpotencia mundial. Había conquistado naciones, controlaba vastos recursos y ofrecía refugio a los muchos pueblos bajo su dominio. Nabucodonosor mismo estaba en el apogeo de su poder, y como el árbol, era visto como la fuente de fortaleza, prosperidad y seguridad para su pueblo. El árbol era visible hasta los confines de la tierra, una imagen adecuada para Nabucodonosor, quien se veía a sí mismo como el gobernante del mundo conocido. El imperio de Babilonia se extendía por todas partes, y su rey era el símbolo de poder, riqueza y dominio. Sin embargo, lo que siguió en el sueño reveló que esta grandeza no duraría para siempre. En Daniel 4:13 a 14, el rey continúa: En las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama, miré, y vi delante de mí a un vigilante, un mensajero santo que descendía del cielo. Gritó con fuerza: «Derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto, huyan los animales de debajo de él y las aves de sus ramas». Aquí es donde el sueño da un giro dramático. Al árbol, una vez poderoso y floreciente, se le ordena ser derribado por un mensajero celestial. Esto simboliza la caída de Nabucodonosor, quien una vez estuvo en la cima del logro humano. Las ramas son cortadas, las hojas se arrancan y los animales huyen. El reino que Nabucodonosor había construido pronto enfrentaría un gran trastorno, y el propio rey sería removido de su posición de autoridad. Sin embargo, el sueño no terminó con una destrucción total. En Daniel 4:15 leemos: «Pero dejen el tocón con sus raíces, atado con hierro y bronce, en el suelo, entre la hierba del campo». El hecho de que el tocón permanezca con las raíces intactas es significativo. Representa una esperanza de restauración. Dios, en su misericordia, no iba a destruir completamente a Nabucodonosor ni a su reino, pero lo humillaría severamente hasta que reconociera la soberanía de Dios. El hecho de que el tocón esté atado con hierro y bronce también indica que la caída de Nabucodonosor estaría limitada y bajo control. Esto es un recordatorio de la gracia de Dios. Incluso en el juicio, siempre hay una oportunidad para la redención cuando nos humillamos ante Él. En este punto, Daniel, profundamente perturbado por la interpretación, explica el sueño a Nabucodonosor. En Daniel 4:24 a 25, Daniel dice: «Esta es la interpretación, Su Majestad, y este es el decreto que el Altísimo ha emitido contra mi señor el rey. Usted será apartado de la gente y vivirá con los animales salvajes. Comerá hierba como el buey y será mojado con el rocío del cielo. Pasarán 7 tiempos hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien Él quiere». Las palabras de Daniel debieron haber sido impactantes para el orgulloso rey. El árbol representaba a Nabucodonosor, y su caída significaba que perdería la cordura y su dignidad real. El juicio de Dios iba a despojar a Nabucodonosor de su razón y estatus, obligándolo a vivir como un animal. Comería hierba como un buey
y estaría expuesto a los elementos, apartado de la civilización humana. Este extraño castigo de vivir como una bestia salvaje tenía la intención de enseñar a Nabucodonosor una lección profunda, que solo Dios es soberano sobre todos los reinos terrenales. La frase 7 tiempos se refiere a un periodo de 7 años. Durante 7 largos años, Nabucodonosor sería humillado y reducido a una existencia similar a la de un animal, hasta que reconociera la supremacía de Dios. Este no fue un castigo arbitrario, sino uno diseñado específicamente para humillar al hombre más poderoso de la tierra y mostrarle que a pesar de todos sus logros, todavía estaba sujeto a la autoridad del Creador. Daniel también hace un llamado a Nabucodonosor en Daniel 4:27. Por lo tanto, Su Majestad, acepte mi consejo. Renuncie a sus pecados haciendo lo que es justo, y a su maldad, siendo bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad continúe. En este versículo, Daniel insta al rey a arrepentirse. Ofrece a Nabucodonosor una salida. Si se apartaba de su orgullo y maldad y reconocía la justicia de Dios, quizás podría evitar este destino. El llamado de Daniel refleja el corazón de Dios, quien siempre da una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Este fue un acto de gracia, una última oportunidad para que Nabucodonosor se humillara voluntariamente ante Dios. Desafortunadamente, como veremos en la siguiente parte de la historia, Nabucodonosor no prestó atención a la advertencia de inmediato. Su orgullo continuó gobernando su corazón, y el juicio que Dios había anunciado pronto se cumpliría. A pesar de la clara y seria advertencia de Dios a través del sueño y su interpretación por parte de Daniel, el corazón de Nabucodonosor permaneció endurecido por el orgullo. Durante un año completo después del sueño, el rey tuvo todas las oportunidades para humillarse y reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, continuó deleitándose en sus logros y disfrutando de la gloria de su propio poder. El orgullo, si no se controla ni se arrepiente, estaba a punto de llevar a Nabucodonosor a una caída dramática. La Biblia nos dice que, exactamente un año después, como si el tiempo hubiera disminuido la urgencia de la advertencia, Nabucodonosor estaba caminando por el techo de su palacio real en Babilonia. Esta escena es simbólica. Muestra a Nabucodonosor contemplando su imperio desde arriba, de la misma manera en que se veía a sí mismo, exaltado e intocable. El palacio real en sí era una estructura magnífica, adornada con lujo y rodeada por la belleza de los jardines colgantes y otras maravillas de la ciudad. Desde este punto de vista, Nabucodonosor no pudo resistirse a ni a hacer una declaración que revelaba la profundidad de su arrogancia. En Daniel 4:30, Nabucodonosor exclama: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido como residencia real, con mi inmenso poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras encapsulan el orgullo que había dominado el corazón de Nabucodonosor. Su declaración muestra que creía que la grandeza de Babilonia era únicamente el resultado de su propio poder y buscaba glorificarse a sí mismo por encima de todo. Después de todo, Babilonia era la joya del mundo antiguo. Se decía que sus muros eran tan anchos que podían correr carros sobre ellos. La ciudad era un centro de comercio, cultura y poder militar. Sus templos, palacios y jardines eran considerados maravillas arquitectónicas. La riqueza de Babilonia era inmensa, y Nabucodonosor creía que él era el artífice detrás de todo. Pero había un problema evidente en la vanagloria de Nabucodonosor. Ignoraba por completo el papel de Dios en su éxito. Como Daniel le había recordado antes en Daniel 2, el poder de Nabucodonosor le había sido dado por Dios. Su dominio no era algo que él hubiera logrado por sí solo,
sino un regalo del Altísimo. Sin embargo, en lugar de reconocer a Dios, el orgullo de Nabucodonosor lo llevó a creer que sus logros eran el resultado de su propia fuerza, sabiduría y poder. No se dio cuenta de que Dios le había permitido ascender al poder con un propósito, y que el gobernante final de todos los reinos es Dios mismo. El juicio de Dios, sin embargo, fue rápido y decisivo. Tan pronto como las palabras vanidosas salieron de los labios de Nabucodonosor, una voz del cielo interrumpió su reverie orgulloso. En Daniel 4:31 a 32, leemos: Aún estaban las palabras en sus labios, cuando desde el cielo se oyó una voz: Esto es lo que se ha decretado para ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real te ha sido quitada. Serás apartado de la gente y vivirás con los animales salvajes. Comerás hierba como el buey. Pasarán 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien Él quiere. Este juicio divino se manifestó en forma de una caída pública y humillante del poder. Nabucodonosor perdió su autoridad real al instante. El mismo rey que había presumido de su poder y gloria, ahora fue despojado de todo lo que tenía: su estatus, su riqueza y su trono. Todo le fue arrebatado en un momento por la justicia de Dios. Pero el juicio no se detuvo con la pérdida de su trono. Nabucodonosor fue afectado por una condición que puede describirse como una forma de locura. Fue apartado de la sociedad humana y vivió como un animal, un castigo que reflejaba vívidamente el orgullo que había albergado. El gran rey, que una vez gobernó vastas tierras, ahora se arrastraba por el suelo, comiendo hierba como un buey, incapaz incluso de razonar como un ser humano. Estaba empapado con el rocío del cielo, expuesto a los elementos. Su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de un pájaro. Daniel 4:33. La imagen de Nabucodonosor, el que una vez fue un gobernante glorioso, ahora reducido a este estado animal, es una de las demostraciones más poderosas de la capacidad de Dios para humillar a los orgullosos. Esta dramática transformación de esplendor real a una existencia animal sirve como una advertencia contundente para todos nosotros. La experiencia de Nabucodonosor revela la seriedad con la que Dios ve el orgullo humano. El orgullo nos ciega a la realidad de la autoridad de Dios, llevándonos a atribuirnos el mérito de cosas que le pertenecen solo a Él. Cuando nos exaltamos a nosotros mismos y nos negamos a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas, corremos el riesgo de ser humillados. La condición de Nabucodonosor duró 7 tiempos, que la mayoría de los eruditos interpretan como 7 años. Durante este periodo, estuvo completamente apartado de la sociedad, viviendo en aislamiento y desconectado del trono y del reino que una vez gobernó. La duración de 7 años fue significativa. Fue lo suficientemente larga como para quebrar el orgullo de Nabucodonosor y enseñarle que dependía por completo de Dios para todo. En este punto surge la pregunta: ¿por qué Dios convirtió a Nabucodonosor en un animal? ¿Por qué Dios eligió un juicio tan drástico y humillante para este poderoso rey? La respuesta radica en una lección profunda que Dios estaba enseñando a Nabucodonosor y, a través de él, a todos nosotros, sobre la soberanía de Dios y los peligros del orgullo humano. La transformación de Nabucodonosor en un animal no fue un castigo arbitrario ni una demostración aleatoria del poder de Dios. Fue un acto intencional, diseñado para llevar al rey a un lugar de profunda humildad y arrepentimiento. Nabucodonosor había ascendido a las alturas del poder terrenal, pero en su corazón creía que su éxito era completamente obra suya. Se había convertido en la personificación del orgullo,
un rasgo contra el que la Biblia advierte constantemente. La primera y más importante lección que Nabucodonosor debía aprender era sobre la soberanía absoluta de Dios. El reino de Nabucodonosor era vasto, y en su mente, su poder era inquebrantable. Había construido Babilonia hasta convertirla en una maravilla del mundo antiguo, y se atribuía todo el mérito. Pero Nabucodonosor había olvidado una verdad fundamental. Cada reino, cada gobernante y cada logro existen bajo la autoridad de Dios. Salmos 24. Uno nos recuerda: del Señor es la tierra, y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dios estaba mostrando a Nabucodonosor que, por muy poderoso que parecieran a los ojos de los hombres, todavía estaba bajo la autoridad del Dios Altísimo. Todos los gobernantes, ya sea que lo reconozcan o no, están bajo el reinado de Dios. Como Daniel había interpretado en el sueño del rey, Dios fue quien le había dado su poder a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no reconoció esto, y en cambio se glorificó a sí mismo. La transformación en un animal fue una forma impactante de que Dios demostrara su poder y humillara el corazón de un hombre que pensaba que era intocable. El poder y el estatus de Nabucodonosor dependían completamente de Dios. En un instante, Dios podía quitarle todo, incluso su cordura y dignidad humana. El libro de Proverbios nos advierte repetidamente sobre las consecuencias del orgullo. En Proverbios 16:18 se nos dice: el orgullo precede a la destrucción, una actitud arrogante antes de la caída. La caída de Nabucodonosor del poder fue un resultado directo de su orgullo. Se había exaltado a sí mismo hasta el punto de creer que estaba por encima de cualquier responsabilidad, incluso hacia Dios. Sin embargo, su caída sirve como un recordatorio dramático de que nadie, por poderoso que sea, está fuera del alcance del juicio de Dios. Después de 7 largos años, la Biblia nos dice que la cordura de Nabucodonosor fue restaurada, pero esta restauración no ocurrió hasta que levantó sus ojos al cielo. En Daniel 4:34-35, Nabucodonosor relata: al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recuperé la cordura. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es un dominio eterno. Su reino perdura de generación en generación. Para él, todos los pueblos de la tierra no son nada. Él hace lo que le place con los poderes del cielo y con los pueblos de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Este pasaje es increíblemente poderoso, porque muestra el cambio dramático en el corazón de Nabucodonosor. El rey orgulloso que una vez se jactaba de su propia grandeza, ahora alababa y glorificaba a Dios, reconociendo que el reino de Dios es eterno y su poder es incomparable. Nabucodonosor comprendió que solo Dios tiene la autoridad para levantar reyes y derribarlos. Reconoció que todo lo que tenía y todo lo que era le pertenecía a Dios. Solo después de que Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios, su cordura fue restaurada y su reino le fue devuelto. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles, pero requieren que nos humillemos y reconozcamos su autoridad sobre nuestras vidas. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato antiguo. Tiene una relevancia atemporal para nosotros hoy. El orgullo sigue siendo una de las tentaciones más peligrosas que enfrentamos. Ya sea orgullo en nuestras carreras, nuestros logros o nuestras posesiones, la lección es clara. Todo lo que tenemos proviene de Dios, y sin Él no somos nada. Cuando comenzamos a exaltarnos y olvidamos nuestra dependencia de Dios, nos preparamos para una caída. Sin embargo, la buena noticia es que, al igual que con Nabucodonosor,
La humillación de Dios no tiene como objetivo destruirnos, sino salvarnos. Él nos humilla para que podamos ser levantados por su gracia. La historia de Nabucodonosor sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Nabucodonosor. Si aprendiste algo valioso hoy, por favor, dale un me gusta a este video y considera suscribirte a nuestro canal para más reflexiones bíblicas. Deja un comentario abajo sobre qué lección te impactó más y comparte este video para animar a otros a aprender de la sabiduría de la Biblia. Que Dios te bendiga y recuerda, el camino hacia la verdadera grandeza se encuentra en la humildad ante nuestro Dios Todopoderoso.